Como se han dado cuenta, esta semana hemos estado viendo el gran profeta Isaías, que ya hace como 15, 20 días, Claudita empezó hablándonos de Isaías. Y para hacer un pequeño recorderis, en esos tiempos se estaban viviendo muchas confrontaciones, guerras, y es lo que vamos a continuar viendo en el día de hoy. Y hoy voy a tener el gusto de hablarles de Isaías de los capítulos 30 al 34, donde una decisión política que parecía algo lógica. Y para eso quiero que nos imaginemos en ese momento a Jerusalén alrededor del año 705 antes de Cristo. Y para comenzar este estudio me sale una pregunta que espero la podamos ir desarrollando en el transcurso y al final de pronto les tengo unos tipsitos. Y es, ¿cómo una nación poderosa puede ser quebrantada? La ciudad en aquellos tiempos vivía bajo tensión. Los comerciantes se la pasaban solo murmurando en la ciudad. Los soldados vigilaban las murallas. Y en ese tiempo, como había tanta tensión, los líderes de Judá estaban reunidos y les surgió una pregunta a ellos, que era si una alianza política podía dividir al país, si ellos debían aliarse con los más cercanos que tenían en ese momento, que era Egipto. Egipto era una civilización antigua, muy poderosa y prestigiosa. Y si Judá lograba alcanzar esa alianza con Egipto, ellos lo que decían es que tal vez podrían frenar un poco a Asiria. Pero en medio de ese preciso debate es cuando llega nuestro gran protagonista del estudio bíblico. Y ahí es cuando llega Isaías, el profeta. Y llega precisamente con un mensaje algo incómodo, que fue un reproche precisamente severo contra la falta de fe que había en ese tiempo en Judá. Y que en lugar precisamente de que ellos confiaran en la protección divina ante la amenaza del reino asirio, decidieron buscar una alianza política y militar con Egipto. Isaías en ese momento, pues, ¿qué hace? Él declara algo que suena completamente absurdo en ese momento. Incluso es un versículo muy poderoso que quiero que ojalá lo recuerden mucho porque eso les va a servir, un versículo muy lindo que espero que lo recuerden porque a mí se me olvidó. Pero un momentico. Dice algo así más o menos, está entre Isaías del 30 al 1. Y dice que hay de los hijos rebeldes que se apoyan en Egipto y no preguntan a Dios. Para Isaías en ese momento el problema no solamente era político, era un problema espiritual. Y para entender un poco más este tema, debemos viajar al mundo político real del siglo VIII antes de Cristo. Había un poderío militar impresionante, porque en ese tiempo había el reino asirio estaba gobernando todos los gobiernos que estaban cercanos a él. Ellos pensaban solo en gobernar, conquistar, destruir, expulsar incluso a todos los que estaban ahí. Y para verlo también nos vamos a ir un poquito al mapa político que había en ese tiempo. Como podemos verlo aquí en este mapa que les quise colocar, el imperio asirio quedaba en la parte de arriba y Egipto quedaba en la parte de abajo. Judá estaba en medio. Pero como ya Asiria venía conquistando, venía arrasando, Judá, ¿qué pensó? Pues tenemos que buscar una ayuda política para que Asiria tampoco nos gobierne a nosotros. Por eso, ¿quién era el más cercano? Hablando de poder militar, pues era Egipto. Y para entender mucho más Isaías 30 al 34, nos vamos a imaginar el mapa político, el mundo político de ese momento. Habían tres grandes protagonistas. El primero, que era Sennacherib, el rey poderoso que gobernaba Asiria, y Asiria en ese tiempo era conocida como el imperio del terror. Yo le quise colocar un adjetivo que es opresor. ¿Por qué opresor? Porque por el asedio y la carga
que representaba precisamente para las ciudades de Judá. Asiria en ese tiempo era el imperio más poderoso en su tiempo, pero tenía tres grandes ventajas. La primera, tenía el ejército más disciplinado del mundo antiguo. La segunda, su tecnología militar era impresionante. Ellos fueron los que crearon las primeras torres para cuando se iban a enfrentar a otros gobiernos que estaban con murallas, como parecía con Judá. Entonces podían atacar desde allá. Ellos fueron los que lo inventaron. Aparte de eso, tenía una red de carreteras impresionantes para poder mover sus tropas. ¿Qué quiere decir? Que no habían huecos, no habían trochas, no tenían que repavimentar. Sí, alguien entendió. Gracias. Usaba una estrategia psicológica brutal cuando conquistaban la ciudad. La primera era que exhibían a sus prisioneros, deportaban poblaciones enteras y por último lo que hacían era que destruían todas las ciudades rebeldes. El objetivo de Asiria era claro en ese momento y era hacer que los pueblos se rindieran antes de luchar. En el 722 a.C. ya habían destruido el reino de Israel. Por eso fue que provocaron un miedo en Judá. Y la gente por eso era que pensaba, si Israel ya cayó, pues los que seguían eran ellos. Seguimos con Ezequías. Era el rey de Judá. Mi adjetivo que le quise colocar, creyente. Porque a pesar precisamente de sus dudas al comienzo y de la tentación de confiar en caballos y carros egipcios, finalmente pues ¿qué terminó haciendo? Rindiéndose y clamando a Dios en oración frente a la crisis inicial. ¿Qué tenía Judá? Judá era un reino muy pequeño. No era una gran potencia, pero también tenía sus cualidades o sus virtudes, por decirlo de alguna manera. Tenía un terreno montañoso, tenía muy poca población. Me hizo acordar de un chiste que dice que ¿cuál es la parte más pequeña donde viven dos personas en Colombia? Me Too. En fin. Tenía una economía agrícola y dependían netamente del comercio regional. Pero tenía algo importante. Jerusalén, alrededor, porque Judá estaba al medio, Jerusalén estaba muy bien fortificada. Su rey Ezequías era un rey que era reformador, buscaba volver a Dios, pero incluso esto nos muestra que los líderes más fieles pueden cometer errores políticos. Y por último nos vamos con el Tagarga. Tagarga en ese momento, todo Egipto siempre tenía una descendencia y era que eran gobernados por faraones de origen nubio, provenientes del reino de Cus. Yo de adjetivo le quise colocar espejismo. Incluso si ven las partes de atrás, incluso las pirámides no se ven muy claras. Eso era con esa doble intención. ¿Y por qué? Porque Egipto, aún bajo el dominio de Taharqa, se veía como una potencia militar que era muy imponente y claro, y salvadora. Pero para Judá fue una ilusión de seguridad. Egipto tenía un prestigio histórico, pero una debilidad importante. El ejército en ese momento, cuando Judá quiso buscar ayuda, ya no era tan poderoso como en siglos anteriores. Isaías, nuestro profeta, lo escribió con una frase irónica. Egipto es ayuda vana y vacía. Es decir, un espejismo político. Judá tuvo un error político, porque muchos líderes ante verse con esa gran opresión, ese gran nerviosismo, ese gran miedo, lo que pensaban, si nos aliamos con Egipto, podemos detener a Siria. Entonces, ¿qué hicieron? Enviaron varias delegaciones diplomáticas. ¿Qué hicieron? En ese momento Judá envió con ellos su poder económico. ¿Cuál era? Era oro, era plata, telas finas, aceite, incluso llevaban achiras, que eran muy ricas en ese tiempo. Era básicamente
hacer un pago para asegurar protección militar. Esto implicaba también tres costos muy grandes para Judá. Uno, perder grandes recursos económicos. Segundo, depender políticamente de otra nación. Tercero, el riesgo más grande, provocar a su enemigo inminente y primero, que era Asiria. Isaías observó esta estrategia y la denunció. Para él el problema no era solo político, era teológico, porque Judá estaba confiando en caballos y carros en lugar de confiar en Dios. El peligroso viaje que tenían en ese momento, las delegaciones que eran, aquí se lo coloqué en la parte de abajo para que lo vean, y eran que tenían que atravesar este gran desierto. No era solo por el desierto y la lejanía, era porque en el desierto las caravanas se enfrentaban a serpientes venenosas, escorpiones, el calor extremo y aparte los ataques de los bandidos. En preparación precisamente para el ataque, el rey Ezequías parecía paisa, pero no. Él tuvo una idea muy grande que fue construir un sistema de agua subterráneo, conocidos como el túnel de Ezequías o de Siloé. Había un objetivo principal. ¿Y cuál era? La supervivencia de Jerusalén durante el asedio prolongado a Siria. Al tapar precisamente la salida exterior del manantial que queda en esa parte, donde se lo señalo, Ezequías dejaba precisamente al ejército asirio sin una fuente de agua segura, ni cercana. Esta fuente, este túnel, rodeaba toda Siria. Política y militarmente fue una estrategia militar muy grande, reconocida en esa época, incluso hoy en día, porque fue una obra de ingeniería de 534 metros excavada en roca sólida. ¿Para qué? Para garantizar precisamente que la capital no se rindiera por sed. Conectaba la fuente o piscina de Siloé con el manantial del Gijón. Fue construida en ese, decían, porque en ese momento si lo hacían en forma recta se podía inundar. Increíble lo que llegaban a hacer ellos eso. Antes de llegar a Jerusalén, pues obviamente los asirios conquistaron a Laquis y que era la ciudad más importante que existía en ese momento de Judá. El rey de Asiria dejó un registro de esta guerra precisamente y existe un artefacto llamado el prisma de Sennacherib. En él precisamente el rey asirio cuenta su campaña militar ante Judá. Allí menciona al rey Ezequías diciendo: lo encerré como a un pájaro en una jaula en Jerusalén, pero curiosamente en datos y en la Biblia se dice que nunca afirma haber conquistado a Jerusalén. Los profetas muchas veces grababan mensajes en tablillas o rodillos. No miren mucho eso que le faltan algunas tildes, pero es una guía nomás. Esto era para dejar una evidencia profética precisamente para lo que venía al futuro y que se escribían en ellas. En ellas se escribían decretos, se escribían leyes, se escribían registros comerciales, mensajes oficiales, advertencias o profecías. Judá pensó que su seguridad estaba en una alianza con Egipto. Pagaron tributos, cruzaron desiertos, negociaron con reyes, pero Isaías les dijo algo que parecía absurdo para ese momento, y era que la salvación no vendría de un imperio. El mensaje central de Isaías. Isaías afirma algo radical para su época, y es que la salvación de Judá no depende de imperios. Para ir finalizando, la historia de Isaías del 30 al 34 muestra algo que sigue siendo muy actual, y es que los pueblos siempre van a buscar seguridad ¿en qué? En un poder político, en alianzas, en riquezas, hasta en estrategias humanas. Pero Isaías nos recuerda algo profundo. La verdadera fortaleza de todo pueblo no está en las alianzas humanas. Y esa fue la lección que Judá tuvo que aprender en medio de una crisis nacional. Finalizando, como dijimos la pregunta al principio, ¿cómo una nación poderosa puede ser quebrantada? Isaías lo respondió mencionando tres verdades. La primera, cuando una nación confía más en estrategias. Judá no era una nación débil en términos políticos.
¿Qué tenía? Tenía diplomacia, tenía recursos económicos y tenía buenas relaciones internacionales. Isaías muestra que una nación puede tener organización y poder, pero aún así equivocarse si sus decisiones solo dependen de cálculos humanos. Segundo, cuando el miedo gobierna las decisiones. La amenaza de Asiria produjo temor en Judá. Ese miedo llevó precisamente al pueblo ¿a qué? A tener que pagar tributos, a tener que buscar protección extranjera y depender de alianzas militares. Históricamente, muchas naciones han tomado decisiones apresuradas cuando actúan desde el temor y no desde principios firmes. Aquí que Isaías nos enseña que el miedo cambia prioridades y puede llevar a confiar más en soluciones inmediatas que en convicciones verdaderas. Tercero, cuando olvidamos quién es nuestra verdadera seguridad. La historia confirmó el mensaje precisamente del profeta Isaías, que nos enseña que la fortaleza real de un pueblo no está únicamente en su economía, en su ejército, en sus alianzas, ni menos en sus capacidades políticas, sino también en los principios espirituales sobre los cuales está construido. Ahora, para finalizar, la historia de Judá deja una pregunta válida para cualquier generación, y es: ¿en qué confía una ciudad cuando llega la crisis? Porque según Isaías, las decisiones tomadas únicamente desde el miedo, el orgullo o la autosuficiencia terminan debilitando incluso aún a los pueblos más poderosos. Muchas gracias, Dios los bendiga.